Nos vamos ya mismo en vivo a la Cámara de Diputados. Se está debatiendo ahora la ley de deuda soberana. Está hablando Roberto Feletti, hasta donde tengo entendido, en vivo desde el Congreso. Vamos a proponer una ley que implica esencialmente un curso de acción concreto para definir y preservar el proceso de reestructuración de deuda del año 2005 y 2010. Nos anticipan una sesión larga que no sorprende por la magnitud y la importancia del tema que se va a tratar, sino por las críticas implacables que por lo menos uno ayer escuchó en la comisión y que no se sabe si esas críticas responden a corregir errores o nos penan por el acierto. Es necesario que haya un voto masivo de esta ley, como lo hubo en Naciones Unidas ayer. ¿Por qué? Porque, y ayer el ministro lo explicó y algunos decían que no se hablaba de temas concretos, porque nadie puede dudar que la deuda pública fue un condicionante de la democracia argentina y que entre 1983 y el 2003, sin abrir juicio de valor sobre ninguno de los gobiernos surgidos del voto popular, no abrir ningún juicio de valor, la deuda pública fue un condicionante de las políticas públicas del Estado argentino durante ese largo periodo. Durante ese largo periodo también hubo dos procesos de reestructuración de deuda. Uno que se conoció como Plan Brady, que implicó la apertura de un esquema de regulación de mercados y de privatización de empresas públicas para la Argentina, que no resolvió el problema y que abrió un nuevo ciclo de endeudamiento a partir del año 92, que concluyó con otro proceso de reestructuración de deuda en el año 2001, que se conoció como mega canje, cuya única finalidad fue abultar el volumen de deuda. No resolvió el problema, no evitó el default y concluimos en la catástrofe del 2001-2002. Los dos procesos de reestructuración previa estuvieron signados por crisis recurrentes de la balanza de pagos, como fue en el 89-90, en el 94-95 y también en el 2001-2002. Lo que estamos diciendo es que no hay duda ninguna que este proceso de reestructuración de deuda soberana, que tuvo dos etapas en el 2005 y en el 2010, que permitió reestructurar el 92,4% de una deuda en default de 81.000 millones de dólares, fue un proceso exitoso. Sobre este mismo tema, Guillermo Vera en vivo. Porque Argentina, Guillermo, precisamente cumplió el pasado 30 de junio con el pago de la deuda, pero el juez Tomás Griesa, el juez neoyorquino de Estados Unidos, impidió que los tenedores de esos bonos que habían sido, afectados por la reestructuración pudieran cobrar. En función de esto, entonces, el Poder Ejecutivo envió en principio y tratamiento a las comisiones del Senado y tratamiento posterior el miércoles pasado en este mismo Congreso Nacional, pero en la Cámara de Senadores, el proyecto de pago soberano. Ahora está siendo tratado en la Cámara de Diputados y precisamente hasta las 5 de la tarde va a ser la posibilidad que van a tener precisamente los diputados de anotarse para hablar. Se espera una sesión maratónica, pero se espera también que salga esta ley de pago soberano de la deuda externa, de la deuda, de Argentina. Precisamente nos acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a quien mucho le agradecemos. Una sesión maratónica, pero se espera tener el quórum que se dio para comenzar la sesión y poder llegar a votar, ¿no? Un debate que es histórico, por la profundidad del debate, por la decisión que tiene la República Argentina de sortear todos los obstáculos a los cuales el juez Griesa quiere que la Argentina no cumpla con sus obligaciones y pretende que la Argentina vuelva a endeudarse en casi 500.000 millones de dólares, como lo dice el ministro de Economía. Esta situación nos obliga a que todos tengamos una actitud de defensa del interés del país. No estamos defendiendo el interés del gobierno, estamos defendiendo el interés de las próximas generaciones de argentinos
Que se caiga la reestructuración significa un Producto Bruto Interno de un año. Es decir, un disparate, además que un juez no permita que al 93% de acreedores de la Argentina no le pueda pagar. Esto es inexplicable, esta sentencia es absurda, es injusta, es un obstáculo a la vida de los argentinos y es providencial que en el día de ayer Naciones Unidas haya hecho un pronunciamiento histórico sobre la potestad que tienen los estados de reestructurar deuda soberana. Es muy difícil hoy que los legisladores de la oposición, salvo que tengan el firme propósito que a nuestra administración le vaya mal, que a la Argentina le vaya mal, una vez que el mundo se pronunció de la manera que lo hizo, que puedan votar en contra. Es un pago que va a contemplar este gobierno hasta 2015, pero vale decirlo también, el próximo gobierno. No es una cuestión, es más que nada una cuestión del Estado, no solamente una cuestión gubernamental de la gestión actual. Para nuestra presidenta sería muy sencillo firmar como han hecho todos, tirar para adelante el problema y además ceñir de corrupción el proceso de cada reestructuración de la deuda. Lo que se ha hecho es que sea el Congreso de la Nación el que resuelva la política en materia de endeudamiento argentino, pero además un hecho adicional. Se está creando por ley una comisión bicameral integrada por 8 diputados y por 8 senadores para que investigue la naturaleza, el origen y las responsabilidades históricas del endeudamiento que más estrago ha hecho sobre el pueblo argentino. Hemos pagado casi 200.000 millones de dólares en 10 años. Imagínense ustedes lo que significaría que Néstor Kirchner no hubiese tenido el coraje, la idea, la inteligencia de reestructurar la deuda en el año 2005 y en el año 2010. Por eso hoy es un momento bisagra. O consolidamos un modelo de decisión soberana, de cumplir con nuestras obligaciones en forma justa, sustentable, de manera tal de no comprometer el futuro de las próximas generaciones de argentinos. Diputado, lo está escuchando Guillermo Favale de los estudios de C5N aquí en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Domínguez? Gracias tal, por atendernos. Brevemente y sintéticamente, y para bajar esto a un lenguaje llano, ¿qué va a cambiar la ley en lo inmediato, si es que se aprueba? Mire, en la ley, cuando esté aprobada, Argentina va a poder pagar, va a poder cumplir con sus obligaciones con el 93% con el resto de los bonistas y lo más novedoso, al otro 7% la Argentina, en igualdad de condiciones, que al 93% de los bonistas le deposita la plata para que los bonistas que quieran cobrar puedan cobrar. Es decir, Argentina le dice al mundo nuevamente, somos solventes. Estamos en condiciones de pagar, queremos pagar, pero no solamente al 93% que accedieron de buena fe, sino al otro 7%. Y en este caso nadie desde afuera podría impedir que el pago se realice, por ejemplo. Seguro, y mucho más después del planteo de Naciones Unidas, donde se reconoce en los estados la potestad soberana de reestructurar la deuda. Fíjese el absurdo. Sí. El derecho privado, con tan solo el 66% de acuerdos de acreedores, determina la orientación de un concurso e interrumpe una quiebra. Aquí el 93% de los acreedores dio su conformidad y un juez le impide que el Estado argentino le pague a ese 93%. No tiene lógica, no tiene explicación, es injusto y el único propósito que persigue es que Argentina se caiga la reestructuración de la deuda y tenga que pagarle, y tenga que endeudarse en 500.000 millones de dólares más. ¿Cómo juzga la actitud de parte de la oposición de votar en contra? Es incomprensible una vez que el mundo en Naciones Unidas se ha pronunciado apoyando la posición de la Argentina, una vez que la doctrina social de la Iglesia convoca un orden internacional más justo, que países que se han pronunciado acompañando la posición de Argentina, de América Latina y de otros lugares del mundo, nos apoyen y que no nos apoye la oposición por intereses mezquinos, es absolutamente incomprensible. Domínguez, gracias por habernos atendido. Que tenga buenas tardes. Que tenga buen día. Gracias. Y gracias también a Guillermo Vera por la